Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. Quisiera iniciar la reflexión de hoy con una pregunta que quizás todos nos hemos hecho en estos días. ¿Estamos viviendo en medio de una tormenta de falsas noticias? ¿En medio de una tormenta de desinformación? ¿En medio de una tormenta de confusión, de aislamiento, de miedo, de incertidumbre y de ansiedad? Como siempre, la Biblia tiene la respuesta a estas preguntas. Para ello busquemos en la Biblia una tormenta similar. Vayamos al capítulo 4 del Evangelio de Marcos y en especial a la parte final que comprende los versículos 35 al 41. Allí veremos tanto la tormenta perfecta como la manera de alcanzar la calma perfecta. Recordemos que el propósito de Marcos al escribir este Evangelio, al igual que el de los otros evangelistas, era anunciar de una manera clara que Jesús no es otro que Dios mismo. En la historia que nos ocupa hoy, Marcos demuestra claramente que Jesús es un hombre, pero también que Jesús es Dios. Leamos acerca de esta historia, comenzando en el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: «¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?». Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: «¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen?». La respuesta la sabemos hoy nosotros. Jesús es Dios, porque solo Dios tiene un poder como este sobre el viento y sobre las olas del mar. Más adelante en el tiempo, el propio Juan nos dice, al iniciar su evangelio: «En el principio era el Verbo», dando a entender que el Verbo era Jesús, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es más, el discípulo sigue diciendo: «El Verbo era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Esto quiere decir que Jesús, llamado por Juan el Verbo, es el creador de todo lo que existe. Si Él tiene el poder para crear, por lógica, Él tiene el poder para controlar lo que ha creado. El mismo apóstol Pablo, al escribir a los creyentes que vivían en Colosas, afirma en el versículo 16 del primer capítulo de su carta: «Porque en Él, esto es en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten». Y estos son solo un par de ejemplos del tipo de testimonios que encontramos acerca de la divinidad de Jesús esparcidos por todo el Nuevo Testamento. Así que, cuando llegamos a una ocasión como la que hemos leído, lo que estamos viendo en el incidente que ocurre es este poder creativo que tan solo Dios puede mostrar. El poder creativo de Jesús fue demostrado en cada una de sus curaciones milagrosas. Siempre que Jesús sanó a alguien, fue un milagro creativo. Jesús tuvo que darles a las personas nuevos miembros o nuevos órganos. Esto es creación. Pero aquí Jesús demuestra a gran escala su poder sobre el mundo inanimado, es decir, sobre el viento y sobre las olas del mar. Llegados a este momento, él ya había desplegado su poder sobre los demonios, demostrando que podía controlar el mundo espiritual. Él ya había desplegado su poder sobre la enfermedad. Él ya había demostrado que podía controlar el mundo humano aún físicamente. Pero aquí Jesús demuestra que también tiene poder sobre todo lo creado. Y este tipo de demostración es única en el Nuevo Testamento. Existen otros milagros físicos, como la alimentación de los 4.000 y la de los 5.000, donde Jesús creará virtualmente comida de la nada. Jesús habla y las cosas existen. De ahí que Juan decidiera llamar a Jesús el Verbo. Pero la historia que hoy nos ocupa es de una escala mucho mayor y más poderosa. Además, Jesús no pudo haber seleccionado un lugar mejor para demostrar su poder sobre la creación. El lago que se tiene en perspectiva aquí es el muy familiar Mar de Galilea. No se le menciona aquí, pero es necesario, no es necesario porque conocemos el contexto y sabemos que el ministerio de Jesús estaba ocurriendo en Galilea.
Su cuartel general, si podemos así llamarle, se encontraba en esos momentos en Capernaum, en la orilla norte del mar de Galilea. Él se había estado moviendo en esa zona y había estado enseñando en las villas y pueblos de Galilea. Y en este día en particular había pasado todo el día en ese lugar, justo a la orilla del mar. La escena que aquí se nos presenta se repitió en varias ocasiones. Es decir, la multitud era tan grande que lo empujaban hacia la orilla del mar y la única forma en que podía tener algo de espacio entre sí mismo y la multitud y así poder decir lo que quería decir era subir a una barca y alejarse un poco de la orilla. El agua serviría para transportar su voz y así las orillas de los acantilados podrían crear una especie de anfiteatro para que fuera más fácil para ellos escucharle. Nos encontramos, por lo tanto, en el conocido territorio del mar de Galilea, que en realidad no es un mar, es un lago de agua dulce, conocido también en Israel como el lago de Genesaret. Y ahora nos es necesario conocer las particularidades de este lago para poder comprender en toda su extensión la historia de la tormenta que hemos leído. El mar de Galilea es el lago de agua dulce que se encuentra a menor altitud en todo el planeta. Se encuentra a un poco más de 200 metros por debajo del nivel del mar. No es tan bajo como el Mar Muerto, pero el Mar Muerto no es de agua dulce, sino que es rico en minerales y la gran cantidad de sales que contiene hace que puedas flotar fácilmente. Pero el mar de Galilea ha sido muy estudiado al ser único en muchas de sus propiedades. Para empezar, tiene una estratificación de agua. Me explico. Literalmente hay 3 estratos de agua que descienden 45 metros, y tiene mucho que ver con la superficie del lago en varias épocas del año. Además, este dato tiene mucho que ver con el contenido en algas, lo cual tiene mucho que ver con el contenido en peces. Es un lago muy prolífico en cuanto a producción de pescado, y tener este tipo de agua y este tipo de recursos en Galilea era una gran bendición para la gente que vivía en sus alrededores. Por otra parte, este lago está rodeado de altas montañas, está asentado en una cuenca y el agua que entra al lago proviene parcialmente de algunas fuentes termales, pero su afluente principal es el río Jordán, que fluye desde el monte Hermón. Así que el agua desciende más de 3 kilómetros para llenar la cuenca de este lago. Es un agua tan clara y prístina que aún en nuestros días provee aproximadamente el 50% del agua potable que consume la nación de Israel. Y lo que lo hace particularmente único es el hecho de que está sujeto a vientos muy severos, tanto en el verano como en el invierno. En verano, los vientos que descienden con mucha fuerza desde los altos del Golán convierten al lago en un hervidero, un lugar muy traicionero para estar en una barca en el momento equivocado. Pero entre noviembre y abril es el tiempo más peligroso y traicionero. Los vientos fríos pueden llegar de forma inesperada y las olas pueden alcanzar hasta 3 metros de altura, cosa que no sucede normalmente en un lago, pero que ocurre aquí. Y si todo esto ocurre en la noche, nuestra experiencia puede ser totalmente aterradora. Este es el lugar y el tiempo donde sucede nuestra historia. Y como ahora podéis entender, no puede haber sido un mejor lugar para que Jesús demostrara su poder sobre la naturaleza. El refranero popular dice que después de la tempestad o la tormenta viene la calma. Hoy descubriremos esa calma antes, durante y después de la tormenta. Si tal y como hemos dicho creemos que hoy estamos viviendo en medio de una tormenta, descubramos cómo podemos alcanzar la calma en medio y después de esta tormenta. Pero veamos primeramente qué produjo la calma antes de la tormenta. El versículo 35 nos decía, aquel día, cuando llegó la noche, aquel día apunta a un día muy específico. ¿Qué día? El mismo día que empezó en el versículo 1, y que si leemos todo lo que ocurrió, fue un día lleno de muchas enseñanzas de Jesús. Si a ello le añadimos que con toda probabilidad la gente le había traído algunos enfermos que fueron curados y necesitados que fueron debidamente atendidos, asumiríamos entonces que fue un día totalmente agotador y extenuante para Jesús. Una vez el gentío se había disipado, podemos pensar que Jesús, quizás deseando un poco de descanso, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero lo cierto es que, según nos cuenta Marcos, Jesús tenía una cita al otro lado del lago con el endemoniado de Gadara. Jesús siempre operaba su ministerio en base a una cita previa divina. El descanso quizás era algo necesario, pero incidental para él. Posiblemente esta barca con la que pasar al otro lado pertenecía a Pedro, o a Juan, o a Jacobo, o a Andrés, ya que todos ellos eran pescadores.
Pero lo cierto es que la palabra que emplea aquí Marcos para indicar qué clase de embarcación usaron es la palabra ploion, que en griego koiné, que significa barca pequeña, porque el tipo de botes que eran usados para pescar en el mar de Galilea eran relativamente pequeños. De ninguna manera ese bote podía transportar a todos los discípulos junto con las demás personas que lo estaban siguiendo. Es por eso que se nos dice que había otras barcas. Cualquier persona que tuviera una barca y que fuera seguidor de Jesús, se les podía unir para formar una pequeña flotilla que estaba cruzando este mar de Galilea. Así que no iban en una sola barca, sino en varias. Lucas, en su Evangelio, contando la misma historia, nos dice que ellos iban navegando juntos. Lucas, al escribir en el griego de aquella época, usa el verbo pleo, el cual significa navegar. No usa el verbo elaunó, el cual significa remar. Es decir, navegas cuando hay viento y remas cuando no lo hay. La de aquella tarde era una situación ideal. El agua estaba en calma, así que se podía navegar con la brisa de la tarde. Estas barcas tenían un mástil y vela para navegar, pero si cesaba el viento, también tenían la capacidad de ser movidas por medio de remos. El texto nos dice que Jesús se recostó en la barca e inmediatamente se quedó dormido. Esta es una hermosa ilustración del Jesús verdaderamente humano que está exhausto, que está totalmente agotado. Esto es lo que nosotros vamos a llamar la calma antes de la tormenta. El trabajo había sido hecho, aparentemente todo había salido bien y parecía que la historia de aquel día terminaba ahí. Veamos ahora la calma durante la tormenta. El versículo 37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. El texto nos habla de un viento realmente grande, quizás de más de 110 kilómetros hora. ¿Qué tipo de viento era este? El texto dice una gran tempestad, es decir, era un fiero vendaval, era un viento que podría ser clasificado hoy como un huracán. Si lo comparamos con el lenguaje de los demás evangelios, llegaremos a la conclusión de que esta tempestad no fue cosa pequeña. Lucas utiliza el verbo griego casi onomatopéyico katabaino, es decir, dicho viento huracanado descendió a toda velocidad por las laderas hacia el lago. En todo caso, Lucas es mucho más descriptivo que Marcos en este pasaje. Los que viajaban con él estaban familiarizados con las tormentas del lago. Vivían alrededor del lago y por eso mismo sabían que estaban atravesando una tormenta fuera de lo normal. Esta fue y es una lección de fe en circunstancias adversas. Jesús quiso y todavía quiere enseñar a sus discípulos que pueden confiar en Él, aun estando en las circunstancias más amenazadoras. Mateo relata esta misma historia añadiendo la frase «cuando llegó la noche», haciendo la situación todavía más difícil, y además utiliza las palabras seísmos megas para describir la grandeza de lo que estaba sucediendo. Esta tormenta, por tanto, tenía proporciones masivas, como si la tierra fuera zarandeada, como una sacudida violenta del agua generada por un huracán originado por las fuerzas de los vientos. Mateo dice que las olas cubrían la barca, anegando la embarcación. Llegaban tan rápido que ellos no podían hacer nada, y Mateo añade que a pesar de la tormenta, Jesús dormía. ¿No nos da esto una idea de su verdadera humanidad? Jesús está durmiendo durante la mega tormenta, así de agotado estaba. No sé si os ha pasado a vosotros que a la mañana siguiente de una noche de tormenta, de truenos y de relámpagos, vuestra esposa os dice, menuda tormenta esta noche, ¿eh? Y tú contestas, ¿ha llovido esta noche? A lo que tu mujer contesta, verdaderamente duermes como un bendito. De ahí viene la frase. Lo de Jesús fue un sueño profundo y en paz. Esto es lo que yo llamo la calma durante la tormenta. ¿Qué le permitía estar calmado? ¿Por qué no estaba asustado como los demás que veían entrar el agua por todas partes en aquellas barcas? ¿Qué sabía él que los demás ignoraban? Nadie más estaba en calma. El versículo 38 dice, le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es decir, ¿cómo es posible que estés durmiendo mientras estamos pasando por todo este peligro? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Cuántas personas dicen hoy, ¿dónde está Dios en medio de esta tormenta que estamos viviendo? Todos aquellos que se encontraban en aquella tormenta eran muy conscientes de su severidad. Sabían perfectamente en qué situación se encontraban. Vivían una situación de pánico. Y el pánico es una respuesta humana muy común en este tipo de circunstancias. Sabían que Jesús tenía poder sobre los demonios y sabían que tenía poder sobre las enfermedades.
Pero la duda que surgió en sus mentes era, ¿podrá salvarnos de estas circunstancias? ¿Podrá Jesús librarnos de esta tormenta? Nos preguntamos lo mismo nosotros hoy. Aquellos hombres y mujeres se encuentran gritando por encima del fuerte viento y del ruido del agua. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lucas utiliza la palabra epistates, que podemos traducir como maestro o incluso como comandante. Yo creo que usaron todas las palabras que les llegaron a la mente. Es como si le estuvieran disparando desde todos los ángulos. Maestro, señor, comandante. Esto no es un discurso organizado, sino el clamor de gente que está aterrorizada porque ven que van a morir si no sucede algo. Aquellos experimentados pescadores no están pidiendo a un arquitecto carpintero de Nazaret que los libre de la tormenta. Le están pidiendo a Jesús una solución de origen divino. En este momento, ellos ya tenían conocimiento del tipo de conexión que Jesús tenía con su Padre y por lo tanto, ellos sabían que aquí lo que verdaderamente necesitaban era una intervención divina. Esta era su esperanza. Ellos lo sabían. Y se dijeron, tal vez el que tiene control sobre las enfermedades y sobre los espíritus recibirá la solución de parte de su Padre para que salgamos de esta situación tan peligrosa, esta situación de vida o muerte. Todos ellos habían sido criados escuchando las palabras del Antiguo Testamento, por lo cual conocerían salmos tales como el 65, el 89 o el 107, en los que se afirma que Dios es el único que tiene el poder de calmar la tormenta y apaciguar las olas del mar. Aquellos hombres nunca habían visto algo semejante en el lago y tampoco habían visto a Jesús actuar en una situación como esta. De todos los milagros que le habían visto llevar a cabo, ninguno de ellos había sido para librarlos del peligro, y tampoco habían visto un milagro en el que Jesús mismo se librara del peligro y de la muerte. Así que aplicaron su simple, humilde, débil y poca fe, como les dijo el mismo Jesús, y gritaron su súplica. El resultado, la tormenta es calmada en su totalidad. El versículo 39 nos dice, y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Veamos ahora la calma después de la tormenta. A pesar de que ellos pensaban que Jesús no les escuchaba, Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Ningún teatrito, ni ningún esfuerzo. Habló y el viento y las olas se detuvieron instantáneamente. El viento y el mar reconocieron la voz de su Creador. Los dos se detuvieron. Y Marcos dice que llegó una calma perfecta. La palabra usada en el griego original es megalei. Por tanto, era la calma más grande que pudo nunca existir. Todo el lago estaba tan calmado como una balsa de aceite. El viento se detuvo inmediatamente y las olas se apaciguaron por completo. Esto no hubiera sucedido si solo el viento se detuviera. Las olas seguirían su ritmo por algún tiempo, llegando a la orilla y chocando con las olas que venían de regreso. Y esto sucedería por mucho tiempo después de que el viento se detuviera. Pero Jesús, el Verbo, los detuvo simplemente hablando. Estos hombres habían visto los vientos arreciando y a las olas saltando de un lado a otro, pero aun cuando en su experiencia habían visto al viento calmarse, nunca habían visto que al mismo tiempo las olas lo hicieran. Sin embargo, ahora el viento y las olas se calman al mismo tiempo y crean una mega calma, una calma nunca antes vista, una calma perfecta. Jesús les demostró que era el Hijo de Dios. Lo probó con su nacimiento, lo probó con su victoria sobre Satanás, lo probó con su poder para hacer milagros y ahora lo demostró con su maravilloso poder controlando la creación. Quisiera que por un momento la gente que piensa que tiene control sobre el futuro del planeta pensara en lo que la Biblia nos dice. Así entenderían que no tienen el control de lo que sucede en el planeta. Ninguno de ellos lo tiene, ni siquiera colectivamente. Ni podrán hacer que este planeta dure un segundo más de lo que Dios ya tiene planeado. De la misma manera que Jesús les dijo en aquella noche horrible en el mar, ¿por qué estáis así de asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús nos pregunta hoy a nosotros exactamente lo mismo. ¿No os he demostrado que podéis confiar en mí? La historia termina con unos discípulos totalmente asustados al comprobar por sí mismos el poder de Jesús y acaban preguntándose, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La respuesta se la dieron ellos mismos cuando algunas semanas más tarde, tal y como nos relata Mateo en su capítulo 14, Jesús dominó de nuevo el mar, caminando sobre sus aguas. Y cuando regresó a la barca les dijo exactamente lo mismo que aquella horrible noche. Hombres de poca fe. Pero aquí ellos ya no preguntan quién es este,
sino que ellos dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Vivimos en medio de una tormenta. Todo aquello que conocíamos, creíamos dominar y entender ha cambiado. Y las circunstancias adversas en las que vivimos son de lo más inesperadas. Exactamente lo mismo que les ocurrió a aquellos experimentados pescadores del mar de Galilea. Es fácil demostrar confianza en Dios cuando las cosas nos van bien y no hay contratiempos. Pero la historia de hoy nos demuestra que debemos seguir confiando en Dios cuando todo lo que conocíamos, cuando todo lo que creíamos dominar y cuando todo lo que sabíamos entender ha cambiado. Pedro, uno de los pescadores que estuvo en aquella barca, nos dice en su primera carta, capítulo 5 y versículo 7, que la manera de confiar en Dios es echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hay algunos que piensan que Jesús está durmiendo y que no tiene cuidado de nosotros, pero al igual que con aquellos pescadores asustados, Jesús está probando nuestra fe, nuestra confianza en Él y en sus promesas. Confiar en Dios es tener calma en la tormenta porque conocemos qué la produce y sabemos que Él tiene el control de todo lo que nos está sucediendo, aunque nos parezca lo contrario. La única solución a la tormenta que vivimos hoy, al igual que aquella del mar de Galilea, no será de origen humano, sino divino. Ya no estamos en la orilla, ni estamos navegando con la brisa de la tarde, estamos en medio de una tormenta de proporciones desconocidas. Pero si Jesús va con nosotros en la barca, si Jesús está en nuestra vida, confiemos en Él y en sus promesas. No permitamos que nos diga, ¿por qué estáis así de asustados? ¿Cómo no tenéis fe? De la misma manera en que Jesús se levantó para demostrar su poder divino en aquella noche terrible en medio del mar, Jesús de Nazaret, nuestro comandante, maestro y salvador, se levantará y vendrá a este mundo por segunda vez, tal y como Él mismo lo prometió, para decirle a nuestro enemigo, de una vez y para siempre, calla, enmudece. Esa es la calma perfecta que todo cristiano anhela, y esta es la esperanza que nos conforta durante este tiempo de incertidumbre que vivimos. El ser humano empieza a ser víctima de la fuerza de la naturaleza, pero recordemos que la solución, la salida para esta tormenta incierta, no puede ni podrá encontrarse en el ser humano. La solución, como siempre, vendrá de la mano poderosa de nuestro Dios. Que ese mismo Dios te bendiga abundantemente en esta semana.